Están sumándose, ¿no? Imagino. Bueno, yo creo que estamos ya en línea todos, les imagino. Bueno, pues lo primero, daros los buenos días en nombre de COC Pyme Guadalajara. Para quien no me conozcáis, soy Javier Arriola, soy el secretario general de esta organización. Y bueno, como bien sabéis, bueno, por las circunstancias que nos acontecen en estas últimas ya meses, semanas, pues a consecuencia de la crisis del COVID, pues hace, bueno, pues que nos tengamos que reajustar y readaptar a esta nueva situación y por ello, pues este webinar, en este caso, pues con un contenido muy importante como va a ser el teletrabajo y los ciberriesgos. Yo antes de nada, antes de seguir, me gustaría dar la bienvenida a Javier Hernández Delgado, el CEO de Edler Consulting. ¿Vale, Javier? Muchas gracias por vuestra disponibilidad y por organizar este webinar. Y por supuesto, también dar la bienvenida a nuestros ponentes de hoy, a Juan Carlos Fernández, especialista en privacidad y ciberriesgo, el CEO de Tecnoabogados. Gracias, Juan Carlos. Gracias. También a Beatriz Freige y Yolanda González, del Departamento Jurídico de Grupo Ático, dedicado especialmente a protección de datos. También agradeceros vuestra participación. Y también, por supuesto, a Pilar de Rábago Cava, de Gisco España, que también participa en este webinar. Gracias, Javier. Como veis, hemos planteado, yo creo, un panel de expertos de primer nivel que nos van a hablar de este tema, yo creo que tan complicado y que yo creo que hemos ido a hablar tantas veces de él, pero quizá en estos últimos 2 meses pues hemos aprendido todos a marchas forzadas, ¿no? Yo creo que esto no sé si ha venido para quedarse, a mí me preocupa porque yo soy de los que digo que ha venido para quedarse esto y las reuniones presenciales, con lo cual tendremos el doble de trabajo todos. Pero bueno, fuera de bromas, pues yo creo que, bueno, pues COE, como sabéis, estamos haciendo un esfuerzo enorme en intentar asesorar y defender, en este caso, los derechos de nuestros empresarios, nuestros autónomos, nuestras pymes aquí en la provincia, con un dispositivo que montamos desde el minuto cero de la declaración de estado de alarma. Por daros un dato, os diría que en estos prácticamente ya, bueno, hoy hace 2 meses de declaración de estado de alarma, hemos atendido más de 14.000 consultas y realización de expedientes, ¿no? Y lo que queda a partir de ahora, pues con las publicaciones de las ayudas, que hoy se ha publicado la primera, y con otras tantas cosas que estén por llegar, así como el tema de los ERTES y tantas cosas que nos tienen a todos en vilo, ¿no? Y, por supuesto, la futura recuperación económica en la que todos tenemos que trabajar de la mano. Yo con esto no me quiero extender mucho más. Voy a ceder la palabra a Javier, que os presentará un poquito lo que es el webinar, un poquito más a fondo, a los ponentes. Imagino que luego al finalizar ya las presentaciones, pues habrá un turno de preguntas que podéis realizar a través del chat. Y así que, bueno, yo espero que este webinar sea lo más productivo posible. Yo creo que hay contenido suficiente para pasar un buen rato aprendiendo y sobre todo, pues sobre todo en la parte de los ciberriesgos, de los seguros y todo esto que ha venido para quedarse, pues trabajar en las mejores garantías y con las mejores condiciones. Yo, sin más, que si no me enrollo, Javier, te cedo la palabra y nuevamente agradeceros a todos vuestra participación y vuestra presencia. Muchas gracias. Perfecto. Pues nada, Javier, gracias a vosotros, gracias a COE, a Diputación, por darnos esta posibilidad también, ¿no? Al final, y agradecer a todos los asistentes y a los ponentes, porque consideramos que al final es algo necesario, que la realidad y la coyuntura nos ha colocado en una realidad diferente, pero que ya llevábamos años viviendo y teletrabajando en un nivel o en otro y teniendo ciberriesgo desde hace bastantes años, ¿no? Desde que estamos en el mundo tecnológico es una realidad. Es verdad que algunos nos creemos o nos creíamos que a nosotros no nos iba a pasar, pero es una realidad que ha venido, como bien decía Javier, para quedarse. Desde Edler Consulting hemos querido, y de la mano con COE, pues oye, creíamos que podíamos aportar conocimiento y unas pequeñas pautas de control y gestión en algo tan importante como es el teletrabajo y en lo que un gerente de riesgos como yo pues vive todos los días, que es el riesgo. Yo últimamente y hablaba con muchos de nuestras organizaciones y clientes en las cuales planteamos que el siniestro y el riesgo ya no entra como antes por los entes habituales y por las líneas habituales. Al final, el siniestro nos está entrando por los equipos, por los sistemas y al final siempre tenemos algo muy importante que es la información y el dato y el valor que ello tiene y el control del mismo y la dificultad, ¿no?, que nos encontramos.
En esa línea del consulting nace hace 10 años. Un gerente de riesgo como yo y mi socio, un informático, un ingeniero informático, vimos, y en un curso además con Universidad de Alcalá y COE, observamos la necesidad y el riesgo que encontrábamos en el dato y en la información. Y de ahí pues planteamos y empezamos a buscar soluciones. No sabíamos en ese momento a dónde llegaría, pero la realidad es que hoy del Consulting lo que hace es eso, es una consultoría tecnológica y gerenciar riesgos, tanto tecnológicos como aseguradores. En esa línea pues vimos y estamos atisbando y nos hemos rodeado de buenos socios o partners que nos aportan el conocimiento en líneas tan importantes como es el dato, que creemos vital, ¿vale? Y la información y cada día más valioso. La parte de alguna manera de la seguridad, esa brecha de seguridad o las evidencias y las contingencias que las organizaciones tenemos que plantear y tener preparadas ante cualquier ataque, ya sea in o out, o cualquier entrada o cualquier... Y luego la solución que a esas... Yo decía una cosa que es muy al coloquial, el que tú el coche lo puedes tener con la ITV pasada, reparado y todo perfecto, las ruedas nuevas, pero nadie nos exime de un accidente, ¿vale? Al final nosotros podemos tener un informático que tiene perfectamente nuestros niveles de seguridad planteados y tenemos firewall y controlamos hasta el punto que nos permite, pero el 100% de seguridad es imposible. Porque un error, una omisión puede existir, ya no solo una entrada externa o un ataque. Nosotros mismos trabajamos todos los días con posibles riesgos que no podemos controlar. Por eso, aparte de tenerlo, como digo, un control del dato y la información correcto y cumplir con la nueva normativa, que nuestros amigos de Ático luego nos hablan y demás, tener un control tecnológico con un buen informático, un control de redes y demás, no es suficiente, porque al final sabemos que hay errores, omisiones o ataques externos y buscamos la solución en que el mercado asegurador también encuentra solución a este aspecto. Entonces, al final hemos pensado que desde el consulting teníamos especialistas suficientes para poder daros una visión general de qué pautas tomar, qué hacer y qué soluciones podemos tomar o cómo poder cubrir nuestros riesgos al 100%, ¿vale? En esa línea, y tampoco queriéndome extender más, sí deciros y trasladaros que el fin de la ponencia es que de una manera profesional cada uno de nuestros ponentes nos trasladarán los conocimientos y las pautas pertinentes, pero queremos también escuchar, nos saldrán dudas. Para eso que sepáis que queremos que el chat sea activo e iremos recopilando las preguntas para que al final de las 3 ponencias podamos resolveros las dudas que tengamos. Si por algún caso alguna duda se quedara pendiente, contad que no queremos que quede aquí, ¿vale? Y continuaremos y estamos para ayudaros, asesoraros en todas las necesidades que puedan existir. Por no extenderme más, solo ahora os voy a presentar personalmente a cada uno de los ponentes, a los cuales les agradezco mucho, y trasladaros que hemos planteado un cambio en las ponencias en el orden, ¿vale? Con el fin de que creemos que va a ser más pertinente para la buena lógica de la misma. Comenzaríamos con el equipo y departamento jurídico de Ático, con Beatriz Freire y Yolanda González. Agradeceros mucho y bueno, que sepamos que son las responsables del departamento jurídico y que están día a día resolviendo incidencias de organizaciones de todo volumen, pues sobre lo que es la protección de datos y nos hablarán sobre la aplicación del teletrabajo y la nueva normativa del RGPD, ¿vale? Con lo cual consideramos que aunque podamos hablar de muchas realidades de la nueva normativa de la protección de datos, vamos a enfocarlo en lo que nos influye en el teletrabajo, la normativa, ¿vale? Aunque podemos escuchar alguna duda puntual que alguien tenga sobre esta línea, pues encantados. Agradeceros Beatriz y Yolanda y encantado de que estéis con nosotros. Gracias a vosotros. Nada. Posteriormente, Juan Carlos Fernández, es el CEO de Tecnoabogados, es especialista en privacidad y ciberriesgo. Para nosotros muy importante. Al final creemos que esta línea y esta realidad cada día es más necesaria en las organizaciones. Al final tener un análisis real de cómo estamos y qué protocolos y contingencias tenemos que tener en cuenta y porque el futuro y el presente ya nos está diciendo que tenemos que tomar decisiones en esta línea, ¿vale? Nada, agradecerte Juan Carlos y confiamos en que nos vas a instruir mucho y abrir también realidades que desconocemos mucho de nosotros. Y por último, hemos buscado dentro del mercado asegurador y como especialistas en esta línea, pues bueno,
Giscos es una compañía especialista en ramo tecnológico y en este caso en ciberriesgo. Creemos que ha desarrollado un producto muy enfocado a cubrir el ciberriesgo y al teletrabajo, que es lo que nos preocupaba. Por ello también agradecemos a Pilar de Rábago que esté con nosotros y bueno, pues escucharemos con mucho gusto vuestras soluciones a los riesgos que tenemos, ¿vale? Por último, nada, solo deciros que deseo que disfrutemos y que aprendamos mucho, que os agradezco a todos, tanto asistentes, ponentes como a COE y Diputación, y desde el Consulting, pues trasladaros que estamos muy agradecidos y muy ilusionados con que esto sea el comienzo de una línea de trabajo que os pueda aportar, tanto a la empresa como al autónomo, como a la organización de Guadalajara y Corredor, y ampliaremos todo lo posible para que llegue a todo el que lo necesite. Solo daros las gracias y nada, recordad el chat. Vamos a ir haciendo las ponencias y en el chat y al final de las 3 ponencias será cuando resolvamos las dudas posibles. ¿Vale? Pues doy paso directamente, si os parece, a Beatriz y a Yolanda. Yolanda es la primera que va a comenzar, creo. Pues Correcto. nada, gracias y a por ello. Vale, perfecto. Pues voy lo primero a compartir el PowerPoint que habíamos preparado. Bien. A ver, no sé si estoy teniendo algún problema con la cámara. Perfecto. Te vemos perfecto. Sí, se ve perfectamente. Vale, genial. Pues bueno, como Javiero ya comentó, nosotras lo que nos vamos a encargar sobre todo es de hacer las recomendaciones que habría que tener presentes a la hora de realizar un teletrabajo. Entonces, para ello sí que nos hemos basado en un informe que, bueno, pues que emitió la agencia dando un tipo de directrices, ¿no? La agencia lo que vino a determinar es, bueno, pues una serie de recomendaciones enfocadas directamente a cómo tienen las entidades, las organizaciones que actuar y que tener en cuenta, y unas recomendaciones dirigidas ya directamente al trabajador que va a estar en esa situación de movilidad. Entonces, las recomendaciones dirigidas a las entidades, bueno, pues la primera de ellas sería definir una política de protección de la información. La organización tendría que determinar, bueno, pues los riesgos que se pueden realizar en ese acceso remoto que se va a producir de la información. Tiene que determinar en qué formas se puede realizar un acceso remoto, qué dispositivos se van a poder utilizar. Sería, bueno, pues de establecer también un procedimiento de auditoría interna de ese dispositivo que se va a utilizar. Es conveniente, bueno, determinar también qué tipo de aplicaciones, qué tipo de programas se pueden instalar en los dispositivos. Establecer un punto de contacto, una persona de referencia para que el trabajador, en caso de que pueda advertir cualquier tipo de incidencia, de vulneración, que se ponga directamente en contacto con esa persona. Y además sería importante, bueno, pues también establecer una serie de obligaciones que asumirían los trabajadores durante la situación del teletrabajo. Todas estas recomendaciones, todos estos puntos, bueno, pues sería conveniente que estuviesen también recogidos en una guía, ¿vale? Una especie de guía de recomendaciones. Y además, con los empleados se habría que firmar un acuerdo de teletrabajo. Vale, el segundo punto hace referencia a los proveedores de servicio. Los proveedores de servicio tendríamos que contratar única y exclusivamente aquellos que sean confiables y que ofrezcan garantías. En aquellos casos en los que de forma directa o de forma indirecta sí que puedan llegar a tener acceso a datos personales, habría que suscribir un contrato de encargado de tratamiento, además. Vale, otro punto importante que la agencia determina sería, bueno, pues restringir el acceso a información, que bien se podría hacer, bueno, pues limitando ese acceso a unos dispositivos determinados, pues por ejemplo que no se traten datos especialmente sensibles por teléfonos móviles, ¿no? Y bueno, pues hay que definir el perfil del trabajador, las funciones que va a desarrollar y en función a estos dos conceptos, bueno, pues habría que proporcionarle, habría que facilitarle un nivel de acceso a la información adecuado. Las organizaciones también deberían de hacer una configuración de equipos y de soportes. Esta configuración se realizaría de manera periódica y bueno, pues habría que controlar el acceso remoto que siga actualizado, que esté configurado,
que esté conforme a esa política que se ha definido en el primer punto de protección de la información, que las aplicaciones que aparecen descargadas en los dispositivos sean las aplicaciones y los programas que se han autorizado. Bueno, pues lo de siempre también, ¿no? El antivirus actualizado, activado el cortafuegos local. Bueno, pues tener todo esto en cuenta. Y luego, por último, sí que es importante también el tema de monitorizar los accesos. En este caso, lo que se pretende es que la organización realice una monitorización encaminada a descubrir cualquier tipo de comportamiento extraño, anómalo que pueda haber dentro del tráfico de la red, con el fin, en estos casos, de evitar, bueno, pues que si tenemos algún virus circulando por ella, que no se propague por toda la red, que no afecte a toda esa información que tenemos en la red corporativa. También es importante que en aquellos casos en los que la monitorización se vaya a hacer y se vaya a aprovechar para un control laboral, para comprobar que efectivamente el trabajador, bueno, pues está realizando sus funciones laborales, siempre y conforme a la normativa de protección de datos, tendríamos que avisar de manera previa al empleado y de manera expresa, clara y concisa. Y además habría que respetar el derecho a la intimidad y el derecho a la desconexión digital, que son derechos digitales que la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantías de Derechos Digitales reconoce. ¿Vale? Estas serían las recomendaciones que la agencia, bueno, pues determina para las organizaciones. Las recomendaciones dirigidas a los trabajadores serían, en el primer punto, respetar la política de protección de la información que ha desarrollado la entidad. En estos casos, bueno, pues los trabajadores tendrían que atender a esas recomendaciones para proteger la información y, sobre todo, para especialmente cumplir con ese deber de confidencialidad que se adquiere, bueno, pues con esos datos personales que se van a tratar en el desempeño de las funciones. En segundo lugar, los trabajadores deberían de proteger el dispositivo. Bueno, pues teniendo contraseñas fuertes, actualizar las contraseñas cada cierto periodo de tiempo, tener esas contraseñas fuera del alcance de terceros. Bueno, no descargándose tampoco ningún tipo de aplicación, ningún tipo de programa que en esas recomendaciones que la entidad ha dado no estén autorizados. Evitar conectarse a la red corporativa desde lugares públicos. Tampoco habría que utilizar el dispositivo, si es corporativo, para fines particulares. Si, por ejemplo, el trabajador está utilizando un dispositivo particular, bueno, pues tener dos perfiles diferenciados. Por un lado estaría el perfil personal y por otro el particular. Y en ningún momento hacer una actividad simultánea. Los trabajadores también deberían de verificar los correos electrónicos recibidos. Bueno, pues por ejemplo, comprobando el dominio electrónico para ver que es conocido, para ver que es válido. No se deberían descargar documentos adjuntos que puedan provenir de extensiones que sean sospechosas. Y sobre todo, una vez que haya concluido la jornada laboral, lo que deberían de hacer sería desconectar ese acceso remoto y bloquear el dispositivo. También tienen que proteger la información. En estos casos, bueno, pues no dejar a la vista los documentos, los soportes que contengan la información durante esa situación de movilidad, en el sitio donde se haga el teletrabajo. Se deberían de bloquear los dispositivos, las pantallas, cuando haya transcurrido un periodo de inactividad del mismo. Evitar exponer la pantalla a la mirada de terceros, sobre todo cuando se esté trabajando fuera del centro de trabajo, fuera también del domicilio particular. Si hay que realizar algún tipo de conversación telefónica, pues hacerlo en una sala de manera individual, en solitario. Si no se puede, utilizar siempre auriculares. Y bueno, si ya de primeras y en esas guías se determinan aplicaciones no autorizadas por la entidad, en ningún caso utilizar para trasladar información, para compartir información, aplicaciones que no estén autorizadas. Vale, también tienen que, bueno, pues que guardar la información en los espacios que la propia organización determine. En estos casos, bueno, pues hay que evitar en la medida de lo posible guardar la información generada durante el teletrabajo en el dispositivo local y hacerlo siempre en ese almacenamiento compartido o en esa nube, bueno, pues que se haya facilitado por la empresa.
Hay que hacer también una pequeña revisión para eliminar esa información residual que pueda generar que se pueda quedar almacenada en el dispositivo. Y bueno, evidentemente tampoco habría que bloquear en ningún caso ni deshabilitar las políticas de copia de seguridad corporativa. La última recomendación que los trabajadores dan que la Agencia Española de Protección de Datos da a los trabajadores sería referente a su actuación ante las brechas de seguridad. Entonces, para las brechas de seguridad sí que os voy a dejar con Beatriz para que ella os lo pueda explicar. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a todos, tanto asistentes como ponentes, ¿vale? Por organizar y por asistir también a esta ponencia. Sé que han sido días complicados, con lo cual es desde luego tener mucho mérito estar hoy aquí escuchando novedades sobre este tema, ¿no? Muchas gracias, Yolanda, por tu explicación. Yo fundamentalmente no quiero aburriros demasiado con mi tema, ¿vale? Pero quiero fundamentalmente centrarme en daros unas breves pinceladas, ¿de acuerdo?, sobre qué son las brechas de seguridad y cómo habría que actuar ante ellas, tanto desde el punto de vista del trabajador como también desde el punto de vista de la empresa, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, muy brevemente para empezar. ¿Qué es una brecha de seguridad? Bien, una brecha de seguridad podríamos definirla como cualquier incidente de seguridad que afecte a datos o a información de carácter personal, es decir, un dato personal es información referida a una persona física, por ejemplo, un nombre, apellidos, un NIF. Nunca estaríamos hablando de información de personas jurídicas, es decir, referida a empresa, como podría ser una razón social o un CIF, ¿de acuerdo? Entonces, como decía, brecha de seguridad es un incidente de seguridad que afecta a datos personales. En este sentido, es importante matizar que no todos los incidentes de seguridad van a ser brechas de seguridad, ¿de acuerdo? Yo puedo tener un incidente de seguridad que afecte, por ejemplo, a información confidencial de la empresa, pero no a datos personales. Cuando hablemos de brecha o quiebra de seguridad de datos, tenemos que referirnos siempre a un incidente que afecte a datos personales, ¿vale? Bien, este sería, por decirlo de alguna forma, el concepto explicado de forma muy rápida. Hay tres tipos fundamentales de brechas de seguridad. Están las brechas de disponibilidad, de integridad y de confidencialidad de los datos. Una brecha de integridad sería, por ejemplo, una modificación no autorizada de una base de datos que contenga información personal. Una brecha de disponibilidad supondría que hay un ataque, una amenaza, por decirlo de algún modo, que impide que nosotros podamos acceder a la información personal, ¿vale? En este sentido, sí que es bastante ilustrativo un incidente que hubo en ciertas corporaciones de nuestro país, como por ejemplo Cadena Ser, no hace demasiado tiempo, que consistió básicamente, por explicarlo de forma más coloquial, en la entrada de un virus en soportes informáticos que lo que hacía básicamente era bloquear o secuestrar archivos donde había información. No se podía acceder a esa información hasta que no pagabas un rescate, ¿vale? Ese sería un buen ejemplo de lo que es una brecha de disponibilidad de datos. Y luego, por último, una brecha de confidencialidad, que es quizás la que más nos suena un poquitito a todos, que podría ser, pues, por ejemplo, una divulgación no autorizada de información personal a un tercero que, por ejemplo, haya accedido de forma ilícita a nuestros sistemas o soportes o archivos, ¿de acuerdo? Esos son los tres tipos básicos de brecha de seguridad. Entonces, en el marco del teletrabajo, yo, por ejemplo, estoy desarrollando mis funciones como empleada del Grupo Ático 34 en mi domicilio particular, ¿de acuerdo? Estoy con mi equipo corporativo. ¿Qué sucede si me doy cuenta de que ha sucedido cualquiera de esas tres tipologías de brecha, ¿de acuerdo? O de incidente de seguridad y que afecta a datos personales? ¿Cómo tendría que proceder? Bien. Nosotros, en principio, lo que solemos recomendar, al margen, por supuesto, de todas las recomendaciones que ya ha dado Yolanda, en el marco un poquito de las líneas que ha publicado la agencia, nosotros lo que solemos recomendar a nuestros clientes es que, en primer lugar, regulen por escrito, ¿de acuerdo?, el protocolo de teletrabajo desde una perspectiva tanto de privacidad como de seguridad de la información. Y en ese punto, lo que tendría que hacer el trabajador, en primer lugar, es recopilar toda la información que les sea posible, ¿vale? Es decir, intentar determinar cuál es el origen de la amenaza y cuál ha sido el vector de ataque, por decirlo de otro modo, pues por ejemplo, si ha sido un virus y ha entrado por correo electrónico, y luego también intentar determinar a qué información, archivos o soportes ha podido afectar, ¿vale? Con esa información, deseablemente a la mayor brevedad o lo antes que le sea posible, y no solemos recomendar que sea nunca en un plazo superior a 24 horas, debe poner
esa información en conocimiento de la empresa. En concreto, solemos recomendar que lo ponga en conocimiento bien de su responsable de departamento, también del denominado responsable de seguridad, que bueno, viene a ser un poco la persona encargada de la seguridad de la información dentro de la corporación o de la empresa, y luego también, en caso de que estuviera designada esta figura, en conocimiento del delegado de protección de datos o DPO, que en cualquier caso sería un poco la persona en ese supuesto encargada de valorar la criticidad de la incidencia o de la brecha. Una vez que el empleado ha comunicado de forma fehaciente esta información a la empresa, ¿qué es lo que tendría que hacer la corporación o empresa? Bien, lo primero que tendría que hacer es, con esa información, valorar la gravedad o la criticidad de la brecha. ¿Esto cómo se hace? Bueno, sí que es cierto que la agencia nos ha dado ciertos criterios, ¿vale? Por decirlos de forma muy resumida, para valorar esa criticidad tendríamos que tener en cuenta varios criterios o factores que fundamentalmente pues, pasan por determinar qué categorías de información se han visto afectadas, porque no es lo mismo que estén afectados, por ejemplo, datos básicos, como puede ser, en la línea de lo que decía antes, nombre y apellido sin IF, o que, por ejemplo, estén afectados datos de salud, que son datos especialmente protegidos y, por lo tanto, con un nivel de riesgo de criticidad superior, ¿no? Más cualificado. Por otra parte, habría que tener también en cuenta el volumen. El volumen desde dos perspectivas, tanto desde el número de registros afectados, ¿vale? Por decirlo de alguna forma, más comúnmente el número de datos o el volumen de datos que se han visto afectados, y luego también el volumen de personas afectadas, ¿vale? De interesados. No es lo mismo, por ejemplo, que haya una brecha que afecte a 100 registros o a 10 personas que a 1000, ¿vale? Lógicamente, ese también es un factor a tener en cuenta. Y luego otras dos cosas muy importantes. Las medidas que previamente hubiera adoptado la empresa para proteger esa información. No es lo mismo, por ejemplo, que la brecha afecte a archivos que el trabajador, por ejemplo, tuviera dentro de su equipo corporativo y que no estuvieran sometidos a medidas, por ejemplo, como el cifrado de datos. Por contra, a brechas que afecten, pues, por ejemplo, archivos que contengan información que haya sido pseudonimizada, es decir, codificada, que no haya un dato identificativo con una correlación establecida hacia una persona determinada o que hayan sido previamente cifrados. Con lo cual, habría que tener también en cuenta las medidas de seguridad previamente aplicadas y luego, por supuesto, también las posibles consecuencias y el impacto que ese incidente o esa brecha de seguridad tenga para los afectados, en definitiva, para sus derechos y libertades. Una vez se ha hecho esa valoración de la criticidad del incidente, si determinamos que la brecha implica un alto riesgo para los derechos y libertades de las personas afectadas, pues, por ejemplo, que les impidiese acceder a una contratación o un servicio, que supusiera un riesgo de suplantación de identidad. En ese caso, habría que entrar en lo que yo denomino una doble comunicación. ¿De acuerdo? Una comunicación tanto a la Agencia Española de Protección de Datos por parte de la empresa y también una posible comunicación a las personas afectadas, por ejemplo, a clientes o incluso a otros trabajadores de la empresa, ¿vale? Supongamos que, por ejemplo, la brecha de seguridad afecta a archivos que está gestionando el trabajador desde su equipo corporativo en su domicilio particular, porque es una persona que está dentro del Departamento de Recursos Humanos, ¿vale? Entonces, bueno, habría que valorar esa doble comunicación, tanto a la agencia como a los afectados. Plazos y forma de hacer esta comunicación también muy brevemente. La comunicación a la Agencia de Protección de Datos tendría que hacerse en principio por parte de la empresa, no del trabajador, ¿vale? En un plazo máximo, a priori, de 72 horas desde que se haya tenido conocimiento de esa brecha. Por eso, en este punto, es importante que si el trabajador, mientras está desarrollando sus actividades bajo la modalidad de teletrabajo, advierte la comisión o que se ha producido una brecha de seguridad, es importante que avise a la mayor brevedad posible a la empresa, porque al final realmente el plazo empieza a correr desde que se tiene conocimiento de la brecha, no desde que se produce. Pero lógicamente, cuanto más tiempo perdamos, peor, ¿vale? A efectos también de la comunicación. Entonces, el plazo de comunicación a la agencia sería, como digo, en 72 horas desde que tenemos conocimiento de la brecha. Este plazo se puede dilatar, pero en tal caso tendríamos que explicarle a la agencia por qué hemos tardado más en hacer esa comunicación. ¿Qué es lo que hay que contarle a la agencia sobre la brecha? Bueno, pues fundamentalmente un poquito la información que ya el propio trabajador le tendría que haber transmitido a la empresa y que luego la empresa tendría que haber valorado, ¿vale? Básicamente, cuál es el origen de la amenaza, categorías y personas o interesados afectados, volumen y luego, por supuesto, también medidas previas de seguridad, medidas posteriores que la empresa haya adoptado para neutralizar, por decirlo de alguna forma, la criticidad de la brecha o su impacto,
¿vale? Y luego también tiene que comunicar una serie de datos de contacto para que la agencia, una vez reciba esa información, pueda luego gestionar ese tipo de comunicaciones o de notificación. Bien, esto con respecto a la comunicación a la agencia. Si además tenemos que hacer una comunicación a los afectados porque supone la brecha de seguridad un alto riesgo para sus derechos o libertades, en principio tendríamos que hacerlo, como decía, a la mayor brevedad posible, lo antes que podamos. Y dentro de la información que les tendríamos que facilitar sería básicamente la que he dicho antes, si bien podemos ser más o menos flexibles, por ejemplo, con el tema de categorías de afectados y volumen, ¿vale? Y categorías de datos y volumen de datos afectados. Sería más que nada simplemente decirles en qué ha consistido la brecha, dar unos datos de contacto y hacer una breve referencia a qué consecuencias puede tener para ellos y qué medidas se han adoptado para neutralizar el riesgo. Bien, por último, para que quede también introducido este tema, las brechas de seguridad, en principio, a la Agencia de Protección de Datos se pueden comunicar a través de su sede electrónica. Hay un canal específico habilitado para ellos. En los casos en que la corporación o la empresa tenga un delegado de protección de datos designado, tendría que hacer esa comunicación el DPO, ¿vale? En caso contrario, pues bueno, puede hacerlo perfectamente el responsable de seguridad o incluso un representante de la empresa. Y respecto a la comunicación a los afectados, a las personas afectadas, como decía antes, sean clientes, sean trabajadores, sean proveedores, sean usuarios de una página web o de un comercio online que tenga la corporación, podríamos excluir esa comunicación a los afectados, por ejemplo, si consideramos que las medidas que ya hemos adoptado antes de la brecha o posteriormente neutralizan el riesgo, es decir, ya no hay un riesgo alto para sus derechos y libertades y, por lo tanto, pues decidimos, por decirlo de alguna forma, no abrir la caja de Pandora, ¿no? Y no comunicar esa brecha a los interesados, o incluso también, y esto es interesante, si nos supone un esfuerzo desproporcionado realizar esa comunicación individual a cada uno, por ejemplo, de nuestros clientes o usuarios. En ese caso, no obstante, sí que cabría la opción de sustituir la comunicación individual por una comunicación pública, que puede hacerse, pues, por ejemplo, a través de los canales de comunicación, redes sociales o página web que tuviera la empresa. Entonces, bueno, con carácter general y un poquito para englobarla y resumir un poco las conclusiones, si el teletrabajador, sí, nunca mejor dicho, si el trabajador, mientras está realizando el teletrabajo, se da cuenta de que ha sucedido o ha tenido lugar una brecha de seguridad que afecta a información personal, tiene que darse mucha prisa, tiene que recabar toda la información posible, comunicárselo a la empresa para que luego la empresa pueda hacer una valoración y pueda decidir si tiene que comunicárselo a la autoridad de control y, en tal caso, a los afectados, que, repito, pueden ser clientes, usuarios, proveedores e incluso trabajadores de la empresa, ¿de acuerdo? Cualquier colectivo del cual, en principio, la empresa pueda tratar datos personales. Bien. Os dejo ahora otra vez con mi compañera Yolanda, que os va a dar también unas breves pinceladas sobre el tema de infracciones y sanciones. ¿De acuerdo? Gracias. Vale, como bien ha comentado Beatriz, bueno, pues vamos a, dos pequeños comentarios, porque sí que es un tema que suele interesar bastante, el tema de las sanciones y de las infracciones. Las infracciones más habituales en las situaciones de movilidad, por seguir un poquito con el contenido anterior, bueno, pues sobre todo son contar con proveedores de servicios no confiables y que no nos estén ofreciendo esas garantías de cumplimiento normativo. Y bueno, como bien comentaba Beatriz también, bueno, pues esa falta de comunicación tanto a la Agencia Española de Protección de Datos como a los afectados de brechas de seguridad en los casos en los que sea necesario. Las sanciones económicas, bueno, pues aquí ya nos vamos directamente al reglamento y oscilarían en como máximo, quiero recalcar el máximo bien, ¿vale? Como máximo 10 millones de euros o un 2% del volumen total anual del ejercicio anterior. Aquí el importe determinado ya lo designaría directamente la autoridad de control, bueno, en este caso sería la Agencia Española de Protección de Datos. Y en cuanto a las sanciones que se puedan aplicar a los trabajadores, serían sanciones disciplinarias. Por lo tanto, ya va a depender directamente de la política interna que cada organización tenga en estos casos. Por norma general, cuando el trabajador realiza un uso incorrecto de la información o hace un uso contrario a lo que la entidad ha determinado en esa guía, en esas recomendaciones que comentábamos antes, bueno, pues suelen quedar en un apercibimiento. Sí que es cierto que en casos extremadamente graves se pueden tomar decisiones, bueno, pues bastante drásticas. Se puede entender que la buena fe contractual ha desaparecido, se ha vulnerado y, por tanto, se podría incluso realizar una extinción del contrato laboral.
Sí que es importante también, y quiero dejarlo claro, que esta última decisión la tomaría directamente cada organización de forma interna. ¿Vale? Y bueno, ya simplemente para terminar y para despedirnos, queríamos hablar de dos pequeñas resoluciones que hay en la Agencia Española de Protección de Datos referentes a brechas de seguridad. ¿Vale? Por un lado, me gustaría comentar una brecha de seguridad que la resolución se publicó, si no me equivoco, en noviembre del año pasado, del 2019, en la que una clínica, bueno, pues se da cuenta de la desaparición de unos expedientes con datos, con historiales clínicos y de unos discos duros externos. Justamente esa desaparición coincide con el cese de una relación laboral de una de las trabajadoras que tenía. Lo primero que hace la clínica es poner una denuncia ante la policía y directamente lo comunica a la agencia como una brecha de seguridad de confidencialidad. Para ver un poquito también los procedimientos que realiza la agencia cuando se hace una comunicación por parte de la entidad o de la organización, bueno, pues en este caso se puso en contacto con la clínica, comprobó que efectivamente la clínica estaba tomando todas las medidas de seguridad en función de los riesgos por el tipo de tipología de datos que se podían dar y, bueno, al final simplemente esa brecha de seguridad se archivó. Se consideró que la clínica estaba actuando correctamente a norma y en ese caso no llegó la sangre al río, ¿vale? Y ya para terminar definitivamente, me gustaría comentar una resolución que se publicó en la agencia el 3 de febrero del 2020 y en este caso lo que hay aquí es un incidente de seguridad. Se pierde una documentación en papel, hay un traslado de oficina de una entidad a otra y durante ese traslado, bueno, pues se extravían unas cajas que contenían documentación. ¿Cómo se da cuenta el responsable de tratamiento? ¿Cómo se da cuenta la organización? Porque transcurridos unos días desde ese traslado, uno de los clientes se persona en la oficina con la propia documentación en papel. Le comenta al responsable en ese caso de la oficina bancaria, que efectivamente habría un tercero al que le habría facilitado esos documentos, alegando que los había encontrado en una caja en la calle. Bueno, pues en este caso lo que hace la organización, lo que hace la entidad es hacer un pequeño análisis para ver en qué punto se pudo perder esa documentación. No se determina nada con certeza, se comunica a la agencia evidentemente como una brecha de seguridad, se denuncia a la policía y, bueno, pues la agencia lo que hace es comprobar lo que comentaba antes también Beatriz, efectivamente qué medidas de seguridad tenían implantadas de forma previa a esa brecha de seguridad y qué medidas de seguridad se tomaron de forma posterior a esa brecha de seguridad. El final, bueno, pues concluye de la misma manera que la resolución anterior. En este caso, la organización estaba cumpliendo con todas las medidas de seguridad que determinaba la norma y, bueno, pues se procedió al archivo de las actuaciones, ¿vale? Simplemente, bueno, como ejemplo, que al final siempre suele quedar mucho más claro. Y con esto nosotros terminaríamos. No sé si Beatriz quería comentar algo ahora al final, antes de Sí, nada, simplemente, bueno, repito, daros las gracias a todos y sí que emplazaros o invitaros a que visitéis la página web, ¿vale? Que os figura en pantalla, que es un website que hemos creado específicamente a raíz de la ponencia, ¿de acuerdo? Esperamos que os resulte interesante y, bueno, quedamos un poquito a la espera de vuestras preguntas en tal caso. Muchas gracias. Nada, pues yo, Beatriz y Yolanda, solo deciros que un gusto, que creo que clarísimo, además con ejemplos muy concretos y, bueno, una de las cosas es que hay pocas dudas, con lo cual os puedo preguntar, imagino que surgirán algunas, pero eso quiere decir que nos habéis aclarado bastante bien y muy concreto la realidad que estamos viviendo en el teletrabajo y la normativa y cómo debemos actuar ante realidades y brechas de seguridad que nos van a suceder. Con lo cual yo creo que es un momento perfecto y de verdad muchas gracias, Yolanda y Beatriz, porque ha sido perfecto y muy interesante. Y yo creo que además viene al hilo y un poco fue el cambio por ahí de la ponencia del orden, porque ahora mismo, en base a lo que Beatriz y Yolanda hablábamos de las brechas de seguridad, pues Juan Carlos, con una visión y con una especialización en la parte del ciberriesgo y en la parte más tecnológica, pues nos va a hablar de eso, de esa brecha de seguridad y como hablábamos Yolanda y Beatriz, pues de la evidencia y de los planes de contingencias que es tan importante en las organizaciones. Con lo cual, Juan Carlos, te doy paso y vamos a por ello.
Pues nada, Javier, gracias a ti por la invitación y a CEO y Diputación Guadalajara por la oportunidad. Y nada, continuando con la presentación que ha hecho Ático 34, para mí muy acertada, vamos a dar la continuidad y voy a intentar no repetirme, sino tratar de aportar un punto un poquito más técnico respecto a lo que profesionales y organizaciones pueden hacer para mejorar su plan de seguridad. Y bueno, la mejor manera de todo es arrancar con una pregunta y para mi punto de vista está claro, en esta situación de COVID-19 que estamos, las organizaciones han cambiado sus metodologías de trabajo, pero realmente no sé si han hecho algún tipo de modificación en su planteamiento o en su documentación de privacidad. Me gustaría que sacaran ese papel y vieran si tienen definidos ese protocolo de gestión de brechas de seguridad, pero no solo desde el punto de vista teórico, como nos ha mostrado Ático 34, sino adaptado a nuestra organización. Y para eso, pues bueno, es muy fácil. Vamos a responder a una pregunta del primer orden de razonamiento, y es decir, si ha aumentado nuestra superficie de exposición porque efectivamente el teletrabajo no nos ha venido a, por eso, a irrumpir, si nuestra organización está más digitalizada, si en el contexto en el que nos encontramos hemos hecho algo o no hemos hecho algo, somos más vulnerables. Entonces, con toda esa información, creo que la seguridad de privacidad y de información en las organizaciones ha disminuido. Los trabajadores están trabajando normalmente de forma particular en casa, casi como pueden, porque muchísimas organizaciones no tienen dispositivos portátiles para trabajar y han tenido que ser los trabajadores los que han incorporado esos dispositivos particulares a ese trabajo. Por citar alguna anécdota, justo en el momento pues el día antes de que se suspendiera el colegio en Madrid, pues estuve visitando un despacho y bueno, y pude ver efectivamente el jaleo que había de cómo se llevaban información para que los trabajadores pudieran trabajar el día siguiente. El problema de estas cosas, pues que efectivamente al final se está sacando información de un entorno seguro, como puede ser nuestro servidor, nuestro Drive, y se está entregando a trabajadores cierto tipo de dispositivos donde no tienen esa seguridad, porque al final se están dando dispositivos USB a trabajadores donde en muy pocas ocasiones el trabajador o el empresario tiene, pues bajo mi punto de vista, el acierto de cifrar esos dispositivos de información, de relacionarlos y saber qué información se le da a cada trabajador para que esto conste en este registro de actividades, este registro de privacidad, que es una cosa viva y en la cual hay que ir incorporando y añadiendo esta información conforme se nos va dando. Entonces, echarle un vistazo a vuestro planteamiento de privacidad y ver si habéis cambiado algo o no desde hace 2 meses hasta aquí, y si no habéis hecho nada en privacidad, creo que el entorno ha cambiado y algo no se está haciendo bien. Y bueno, ¿cuál es la ventaja de tener un protocolo de gestión de brecha de seguridad adaptado a cada organización? Porque lo genérico es la teoría de lo que tenemos que hacer, cómo comunicarlo y cómo hacerlo, pero lo que yo quiero saber es, dentro de mi organización, qué es lo que tengo que hacer para aplicar ese protocolo. O sea, se puede ir de la mano de gente de privacidad, el que lleve el tema de privacidad, pero se tiene que ir de la mano del perfil técnico del CISO o del ingeniero o dependiendo del volumen y de la empresa, de esa parte técnica que nos ha configurado ese sistema. Si no sabemos qué configuración tenemos del sistema, no podemos hacer una brecha de parte genérica y adaptarla a nuestra organización. Tenemos que saber pues qué seguridad tiene, cómo distribuimos los equipos, qué seguridad tenemos, qué implantamos, dónde están las copias de seguridad, cómo restauramos el sistema. Hay que adaptar ese protocolo a hacer algo no genérico, sino hacer algo específico y dentro nuestro. Y aquí es donde, bueno, aportamos parte de valor porque te aportamos ese conocimiento técnico, ese conocimiento legal. Cuando el técnico nos habla, sabemos y entendemos lo que nos está diciendo y conforme a eso aplicamos ley y norma en temas de privacidad y reglamento. Entonces, ¿qué nos ayuda a tener nuestro protocolo? Bueno, pues muy fácil, reducimos la incertidumbre. Tenemos una brecha de seguridad. Bueno, pues si no tenemos ese protocolo es todo el mundo a correr y a ver qué es lo que hacemos. Los plazos pasan
y luego de eso hay que hacer una documental y un análisis. Se nos puede complicar la cosa. Podemos anticipar esa brecha, incluso podemos jugar a hacer una falsa brecha, a ver cómo la organización remonta el sistema, como cuando se hace en un colegio con una alarma de incendio falsa. Bueno, pues podemos jugar y ver efectivamente cómo reacciona nuestra organización. ¿Y qué nos va a ayudar esto? A mitigar las consecuencias, que es fundamental. Aquí al caso nos acordamos todos, los que tenemos una edad así, los que somos maduritos, los papeles de Panamá famoso del despacho Mossack Fonseca. Hace 3 o 4 años hubo una filtración de seguridad muy potente en un despacho y gracias, o bueno, no gracias, no, debido a esa brecha de confidencialidad, ese despacho internacional después de 3 o 4 años ha desaparecido, para que veamos la importancia que puede tener, aparte de las sanciones, otros temas. ¿Y qué nos permite también un protocolo? Establecer dominios, pero dominios específicos, dominios a persona, a trabajador, a puesto de trabajo, a cómo haga el teletrabajo, hay un puesto remoto, lo tenemos identificado en la organización, lo protegemos, le asignamos, por ejemplo, políticas de endpoint y endpoint nos vamos a que si un trabajador pierde un terminal, tenemos incluso opciones de formatearlo de forma remota. Si un trabajador tiene cualquier tipo de problema en su equipo, tenemos acceso hasta acceder de forma remota a él, porque hemos previsto este sistema y lo tenemos protocolarizado. Vamos a ver también qué canal de acceso, cómo se comunican nuestros trabajadores, cómo se comunica la organización, dónde está esa información y vamos a definir todo eso en un entorno corporativo. Y como decía antes Javier, la ciberseguridad no existe 100%, pero bueno, vamos a darle una estadística bastante alta. Interesante, identificar y clasificar. Como decía TICO 34, pues aquí están las 3 brechas que se nos pueden dar: confidencialidad, integridad, disponibilidad. Un tema bastante importante para mí es distinguir si la brecha es interna o es externa, como hemos visto, por ejemplo, en el ejemplo que habían puesto de la clínica, si sospechamos que es interna o no. Eso es muy, muy importante porque efectivamente nos va a dar una línea de investigación para poder obtener información para poder continuarla, porque creo que el objetivo de la brecha, y es el error, es cuando tú tropiezas con una piedra, pues bueno, es una piedra que está puesta en el camino, pero si esa piedra tropiezas 2 veces, algo no has hecho bien. Entonces, en este tema hay que aprender y es lo que los protocolos, las brechas, nos van a hacer que seamos capaces de hacerlo. Entonces, vamos a distinguir muy bien de qué protocolo vamos a utilizar como organización cuando un trabajador entra a la organización o como cuando un trabajador sale, ver qué protocolo de seguridad actuamos para que efectivamente todo lo que esté en el tema de privacidad, pues claves de acceso, entrega de dispositivos, comprobación de dispositivos USB, teléfonos, podemos ver el historial de descarga de ese trabajador para efectivamente si se ha descargado información últimamente en previsión del despido, todo eso se puede analizar. Vamos a ver categorías de datos, volumen y sobre todo las organizaciones lo que deben hacer es minimizar lo que yo digo la superficie de riesgo y es vamos a segmentar que cada trabajador únicamente pueda acceder a aquella información legible que le dé interés para sacar su trabajo. O sea, si tú solo tienes que tener acceso a los trabajadores que estén en el Departamento de Recursos Humanos, pues no des otra información de proveedores y servicios porque efectivamente así reduces ese tipo de superficie. Muy, muy importante en el tema de las brechas de seguridad el detectar a tiempo. Y el detectar a tiempo es algo fácil y de saberlo cuando tenemos, por ejemplo, dentro de la organización se estudia el sistema que tenemos de cuando la información que sale y que entra, si vemos que sale mucha información, hay un estudio de tráfico. Muchísimas brechas de seguridad se están produciendo los viernes por la tarde, a las 3 de la tarde, y no es otra cosa, sino que la persona, el ciberdelincuente o quien esté dentro de la organización está dentro desde hace días y efectivamente lo que hace es aprovechar esa vulnerabilidad con la llegada del fin de semana, que efectivamente es cuando la organización es más vulnerable, porque le va a costar más tiempo localizar a ese tipo de profesionales que van a remontarlo. Muy, muy importante valorar la brecha y valorarla bien desde el principio, ver qué interés tiene y sobre todo, como decían las compañeras, qué nivel de criticidad, o sea, qué tipo de información se nos está comprometiendo. Si tenemos un ransomware, efectivamente lo que prevemos o pensamos es que esa información está encriptada y tenemos esa falta de disponibilidad. Pero bueno, habrá que analizarlo porque a lo mejor efectivamente el ransomware es el segundo paso de un ataque y previamente si han estado dentro han podido sacar información.
Si tenemos ese estudio de tráfico, podemos observar si ha salido volúmenes de datos o no. Y ese tema es un tema muy, muy interesante que las organizaciones pueden adaptar y pueden incorporar en sus niveles. Y un tema bastante interesante es el tema de brecha pública o brecha privada. Hace unos años una gran empresa tecnológica en España pues tuvo una brecha de seguridad y conforme estaban los técnicos solucionándola, esa brecha estaba ya pues eso, a nivel público en redes sociales, incluso trabajadores habían puesto alguna fotografía de la pantalla del ordenador de esta compañía viendo efectivamente pues que había habido un fallo de seguridad. Entonces todo eso hay que gestionarlo con buena imagen para efectivamente no hacer daño a la marca, y ahora con la normativa lo que te obligan es a ponerlo en conocimiento de la agencia si efectivamente se cumplen ese tipo de criterios. Entonces el protocolo lo que vamos a hacer es, vamos a valorar ese riesgo con el impacto y la probabilidad que tenemos de sufrirlo. Con las matrices que nos van a dar vamos a implementar medidas técnicas y luego otra vez, pues bueno, vamos a ver probabilidades que tenemos, vamos a ver con qué frecuencia se dan y qué volumen de información tenemos. Todo eso hay que aplicarlo acorde a la organización que seamos, o sea, no tiene nada que ver una gran organización que trabaja muchos datos y tiene mucha información confidencial con el servicio, por ejemplo, pues que puede ser una pequeña pyme, un taller, una peluquería, un comercio. Entonces tienen información personal, pero la categoría que tienen es información que no es sensible. Entonces, bueno, pues hay que aplicar la lógica como vamos a ver más adelante. Y para gestionar brecha de seguridad, pues qué mejor que irnos a normas de estandarización internacionales que como son la 27001 y la 27035, que nos dan seguridad de la información y cómo gestionar los incidentes. De esa manera podemos establecer ese protocolo con base a esas normas internacionales que nos dan esos puntos que tenemos que adaptar. Y un tema muy interesante es el artículo 32 del reglamento, que nos dice siempre que la seguridad va orientada al riesgo, pero al riesgo, como decía antes, de la accountability, y es al riesgo acorde a la información que tú tienes. Una clínica que tiene información sensible, porque los datos son de categoría especial tipo salud, pues efectivamente hay que proteger esa información. En esos robos de esos discos que dan, bajo mi punto de vista, si esos discos no estuviesen o no estuvieran cifrados, puede haber una negligencia de la organización, porque al final acumular información en un sitio porque la tengas en un armario, efectivamente, si el armario está abierto, no está abierto, y si no está abierto, pues puedo llegar y romper la cerradura y entrar, pues vamos a darle ese plus de seguridad que es cifrar esa información, que es bastante muy fácil de hacer y únicamente hay que pues incorporarla en esa organización. Y luego el tema que estamos viendo ahora es que todo el tema de privacidad no es un papel mojado que una empresa me hizo hace 2 años y cumplo la normativa. No, así no se cumple la normativa. La normativa nos dice que la adaptación tiene que ser proactiva, y proactiva es que te tienes que anticipar al riesgo. O sea, no vale de nada ir detrás del riesgo, tú tienes que tomar las medidas acorde a los riesgos y a la evolución de esos riesgos. Entonces, efectivamente, el mundo de la ciberseguridad avanza día a día y tú tienes que incorporar las medidas de seguridad acorde a esa actualidad. Por lo cual es un tema que, el tema de privacidad es un tema que hay que trabajarlo y coordinarlo en el tiempo. Y bueno, un tema bastante interesante que yo le llamo al concepto de ciberresiliencia, y es una vez que tenemos una brecha de seguridad, surge un conflicto y es la empresa lo que quiere es recuperar la normalidad en el trabajo en el mínimo tiempo posible y con la mínima pérdida de información. Y aquí entran pues conflictos, por ejemplo, entre CISOs y DPDs, porque efectivamente el CISO quiere recuperar la información y el DPD quiere comprobar efectivamente si en esa información, cuando son datos personales, ver efectivamente qué es lo que ha pasado con esa información para ver si tiene que comunicarlo a la agencia, no tiene que comunicarlo a la agencia o tiene que comunicarlo a los particulares. Pero antes de remontar el sistema, si tenemos hecho un buen protocolo, nos da la oportunidad de poder obtener evidencias digitales. Y qué mejor que obtener este tipo de evidencias para tener y poner a disposición, si fuera pertinente, de un equipo de peritos informáticos para que podamos aprender y ver efectivamente cuál ha sido el riesgo. Imaginaros, por ejemplo, en un tipo que tenemos, pues eso, alguien ha entrado a la organización pues con usuarios y password o en un correo electrónico,
seguramente esa persona no el primer día que entra es el primer día que lanza el ransomware, sino que espera a la organización hasta el momento más vulnerable o más débil o hasta el momento, como se vio en el tema que decía la compañera de la emisora de radio, una vez dentro, cuando el atacante consigue roles de administrador, es cuando lanza ese ataque, porque efectivamente es capaz de llegar no solo a su árbol de infección, sino a toda la organización. Entonces, efectivamente, es un tema bastante interesante. Pero esos logueos anteriores y las veces que hemos podido detectar nos pueden dar direcciones de IP, nos pueden dar cualquier otro tipo de información que nos puede llevar a determinar primero, a identificar quién ha sido o puede ser el autor de esa brecha de seguridad, ¿vale? Y sobre todo a aprender qué fallo ha tenido la organización para poder que no se repita. O sea, si sabemos por dónde ha entrado o dónde ha surgido esa brecha de seguridad, tenemos la opción de poder implementar un parche de seguridad o una nueva medida y poder evitar ese tipo de problema. Y luego, efectivamente, una vez que se obtiene la evidencia, lo imprescindible es recuperar el sistema, recuperar esa información para efectivamente tener a todos los trabajadores y la organización recupere su normalidad. Y aquí entra muy a colación el tema de las copias de seguridad. Si tú tienes un buen sistema de backup de copias de seguridad y tienes un ransomware, pues si a la noche anterior has hecho un buen backup de seguridad porque está programado, pues has perdido horas de trabajo remotas del sistema con el backup anterior y a correr. O sea, no tienes mayor problema. El problema surge cuando no hay una buena configuración de esas copias de seguridad, se te cifra la copia de seguridad no has probado a que funciona cuando se remonta y cuando vas a intentar remontar la copia de seguridad no funciona como tú creías que funciona. Entonces, todo eso hay que trabajarlo de forma preventiva y una vez que se han hecho esas pruebas y se trabajan, al final los riesgos que se corren son bastante menores. Tras esto y tras recuperar el sistema, lo que decíamos de la evidencia, pues lo que han dicho las compañeras, vamos a hacer un cierre de la evidencia, comunicamos, no comunicamos, comunicamos a la agencia, interesados. Si no comunicamos a la agencia, sí existe obligación de hacer esa anotación en ese registro de actividades y es en ese documento vivo que tienen que tener las organizaciones identificar que hubo una brecha de seguridad, que por parte efectivamente del responsable del tratamiento se observa que no ha habido ningún tipo de implicación ni de riesgo para datos personales de los interesados y una vez que se solventa el problema, pues ya está. Entonces, cualquier organización que haya podido sufrir un ransomware, si nos han puesto datos personales a la vista de terceros, pues bueno, mínimamente tienes que hacer ese registro de actividades ahí. Y aquí decíamos efectivamente el daño reputacional que pueden correr las organizaciones con este tipo de problemas y de incidentes de ciberseguridad. Y luego un tema muy interesante que hace la agencia es el nivel de transparencia. O sea, el cierre de la incidencia tienes que darlo con una documental de cuándo llegó esa información, qué información obtuvimos y cuál fue el protocolo que se dio y cómo se cerró. Máximo 72 horas, pero no son máximos, sino siempre el mínimo plazo de tiempo posible. Y en todo ese tema, la agencia lo que hará después es ver si efectivamente la organización ha funcionado acorde al tema o a las medidas que ellos tenían para poder implementar. Como decían los compañeros, pues en gran parte de medidas, pues efectivamente la sanción la archivarán, puesto si se ha hecho un trabajo acorde a normativa. Y en este tema hay que hacer una cosa bastante interesante en mi punto de vista, es llegar a la causa raíz. O sea, no vale de nada cerrar una brecha de seguridad si no hemos identificado la causa raíz. Y para identificar la causa raíz teníamos, como hemos dicho, pues sobre todo llegar al nivel de estudios, de log, de accesos, dependiendo de la brecha que haya sido para poder llegar a identificar qué problema hemos tenido. Y bueno, casi la última presentación ya en cuanto al plan de contingencia, como decíamos, de aquí de un día para otro los trabajadores no volvieron a la oficina. Normalmente, prácticamente casi ninguna organización tenía ese plan de contingencia implementado en su sistema, puesto que ha sido algo que nos ha pillado a todos pues bastante de repente. Y entonces aquí hay que tener muy interesante cómo continuar ese entorno digital
Entonces, un plan de contingencia, de continuidad de trabajadores es, si ahora sé que los trabajadores pueden hacer ese trabajo en remoto, a partir de ahora pues voy a regulárselo, voy a establecer esas políticas de teletrabajo, voy a establecer esas políticas de uso de dispositivos de empresa para que incluso el trabajador, si tiene su propio portátil en casa y se ofrece a ello, le podamos aplicar un entorno producción con un entorno profesional de trabajo en el cual en el momento que arranca el entorno profesional descifra, monta la unidad que tiene cifrada con esos datos y se pone a trabajar, y en el momento que acaba su jornada laboral cierra la unidad cifrada, se queda todo seguro y a partir de ahí es el ordenador personal de ellos, y ese tipo de estudio y de protocolo hace que la organización sea más ágil, al trabajador muchas veces pues le facilita el poder trabajar en casa, que también le va a interesar, y sobre todo en dispositivos móviles pues es bastante interesante. Si pierdes el dispositivo te pueden borrar la información la empresa desde ahí para que no se pueda acceder a esa información. O sea, hay algo muy bonito por hacer ahora en cómo implementar las organizaciones y regularizar las metodologías del teletrabajo, y el plan de contingencia no solo va en el entorno digital, sino que también va en el físico. Hay que tener esa continuidad de negocio, o sea, ver que efectivamente el trabajador tiene conexión en casa para poder seguir trabajando, incluso en entornos físicos. Y bueno, aquí hay un tema muy interesante, es aquello que vemos que funciona, pues bueno, vamos a utilizar la analogía y vamos a implementarlo en estas nuevas medidas. Y por concluir únicamente ya unas conclusiones, y es que creo, y bajo mi punto de vista, es que las organizaciones no deberían asumir riesgos asimétricos, y es esa falta de planes de protocolos lo que hacen es que por dejar ese desconocimiento y ese vacío ahí, al final ante una brecha de seguridad el riesgo que corres es bastante alto. Así que animo a aquellas organizaciones que no lo tengan implementados a hacer un buen análisis de riesgos, a hacer un protocolo de prevención, o sea, cómo vamos a prevenir esas posibles fechas de seguridad, y más interesante todavía, hacer un protocolo de reacción, y es qué vamos a hacer cuando hemos sufrido esa brecha. Pero eso no puede ser papel mojado, y eso va encaminado en varias cosas. Una, primero, es formación a los trabajadores y conocimiento, sobre todo en dos asuntos, y es implementar cultura de ciberseguridad. Si en cada meeting, en cada reunión, se va diciendo de que tener cuidado, compañeros, que ha empezado la campaña de falsos correos de la agencia tributaria con el tema de phishing, o los ataques del CEO que están haciendo que organizaciones paguen cantidades de dinero a cuentas bancarias cuando se ha suplantado la dirección postal. Entonces, todo ese tema de crear cultura de seguridad y de privacidad, o sea, que sea la organización la que no permita que un trabajador se lleve un fichero de datos a casa, el que la organización implemente que se cifre por defecto, implementar firma digital hace que si yo tengo un documento firmado digitalmente y siempre mis clientes saben que toda mi documentación va firmada digitalmente, si alguien suplanta un correo, me puede suplantar el PDF, pero no la firma digital. En cuanto llegue al cliente va a saltarle el check de alarma. Entonces, con muy pocas medidas podemos proteger muchísimo esa información. Y un tema bastante interesante es que no controlamos los resultados, pero sí los procesos. Pues bueno, vamos a poner los procesos, y por mi parte, pues nada, terminar y dar las gracias a COE y decir que estamos ahí, podéis visitar la web, estamos intentando aportar esa visión legal y técnica con ese binomio y esa parte técnica que aportamos este tipo de abogados. Y nada, doy paso al siguiente ponente. Ha sido un placer, y bueno, con Tecnogados estoy a disposición de cualquiera de vosotros. Gracias. Juan Carlos, muchísimas gracias a ti. Creo que más de uno está con la boca abierta, ¿vale? Al final creo que nos has podido trasladar de una manera muy fehaciente la experiencia. Me encantaba escuchar una frase que decías, que es que tenemos algo muy bonito. Y yo estoy de acuerdo contigo. Al final nosotros que estamos en el desarrollo de analizar y ver necesidades de riesgo y cubrir, ¿no?, esas necesidades de riesgo, esa realidad, me encanta cuando dices que tenemos algo muy bonito, porque yo lo veo como... Yo decía que abrir hoy una tienda o abrir tal, estamos haciendo todos los días aperturas de comercios, tiendas online y de desarrollos empresariales, que al final tenemos que aprender, y con la información y el conocimiento llegar a la solución, o por lo menos a parametrizar esos riesgos que sabemos que existen. Y que, como bien decía, con la patada a la piedra que estamos habituados a dar continuamente, pues que
Si al final conocemos y vemos que hay riesgo real, la experiencia nos va a permitir buscar soluciones. En eso, y hoy un poco cojo el hilo de la experiencia y de las soluciones a Pilar Rábago, que ahora nos va a tener el gusto de continuar con la ponencia. Y al final ahí, pues el mercado asegurador buscó y hemos buscado soluciones a todos esos riesgos, que al final, cuando digo soluciones, son soluciones en mucho caso pecuniarias. Al final, cualquier incidencia o siniestro lo que tiene es una pérdida económica o una pérdida de valor o una pérdida de imagen o de actividad que al final es económica indirecta, que no nos permite a las organizaciones permanecer en el tiempo o tener un futuro alciente, ¿vale? En esa realidad, pues es verdad que el mercado asegurador rápido reaccionó y con la experiencia del riesgo y del coste, pues al final se ha buscado solución a esas realidades de riesgo que nos comentaba Juan Carlos. Entonces, sí es verdad que ahí doy hilo y aprovecho y te presento, Pilar, y te agradezco también que estés aquí con nosotros y que nos traslades también, pues bueno, una compañía especialista en este tipo de riesgos, que al final ha buscado la profesionalización y la especialización en líneas tecnológicas y que además ha dado solución al teletrabajo y a la parte del ciberriesgo real. Cubriendo ya no solo, y ahora nos comentarás, cubriendo ya no solo lo que es el daño directo, ¿no? Y la paralización de ese momento o cualquier tipo de acción interna o externa, sino cosas mucho más importantes para las organizaciones, que es al final la permanencia en el tiempo. Porque al final el daño directo puede tener un coste, pero lo que más nos preocupa también es la posible pérdida de beneficio o esa paralización que nos suponga, que es al final lo que nos supone, ¿vale? Con lo cual, Pilar, decirte que mil gracias, que confiamos muchísimo en que nos instruyas en las soluciones a estos riesgos que tanto Beatriz como Yolanda como Juan Carlos nos han trasladado, que son 100% reales y que son reales y presentes en el día a día. Por lo cual, gracias, Pilar, y todo tuyo. Genial. Lo único, no puedo compartir mi pantalla. Ahora sí, gracias. Disculpa. Estabais esperando que lo dijera, ¿eh? A ver, un segundito. ¿Veis la pantalla? No. Ahora sí. Ahora sí la vemos. Perfecto, Pilar. Sí, perfecto. A ver, un segundito, que estoy yo siempre que me lío con este tipo de presentaciones. Vamos a ver. Ahora estamos. Vale, pues muchísimas gracias, Javier. Gracias a GERDE Consulting y a Backup Segur que nos han dado la oportunidad de estar hoy aquí. Voy a intentar contaros desde la perspectiva de lo que es el mercado asegurador. Pues estamos trabajando nosotros en este tipo de amenazas. Cuando hago yo las ponencias estas en directo, siempre pongo esta diapositiva y me gusta preguntar al público, ¿y para vosotros un ataque de ciber qué es? Entonces, nadie me levanta la mano, por supuesto, pero bueno, cuando hay alguien que se adelanta o que se atreve a decirme qué es, lo que nos define es ataques contra nuestra organización que están dirigidos, que quieren justamente lo que hemos estado comentando todo este rato, quitarnos datos o hacernos algún tipo de daño. Y sí, parte del riesgo ciber al que nos enfrentamos es este. Pero quiero que os quedéis con que no solamente el riesgo ciber es esto, sino que es muchísimo más. Y que el riesgo interno, como comentaré después, las amenazas, este error de los empleados, es muchísimo más importante y nos hace mucho más daño que el propio ciberdelincuente. Entonces, como os comentaba, tipos de amenaza o tipos de ataque. Ataque externo y ataque interno. El ataque externo, así que es un ciberdelincuente que está RQR, que nos quiere atacar nuestros sistemas y que nos quiere hacer daño, quiere conseguir algún beneficio. Y luego tenemos el ataque o la amenaza interna, que es un empleado de un proveedor que cometen errores, porque un error lo podemos tener cualquiera. Y para eso están justamente los seguros, porque podemos estar muy bien protegidos, tener los mejores sistemas informáticos, tener las medidas de protección mejores del mercado, pero como me meta yo en un sitio donde no me tengo que meter, que pinche donde no tengo que pinchar o que haga algo, un descuido, ya le hemos fastidiado. Entonces, todo esto nos puede suponer sanciones administrativas, gastos de consultoría y forenses, reclamaciones de terceros, paralización incluso de actividad que comentábamos ahora, cierre del negocio y el daño reputacional. Muchos de los que nos estén escuchando que tengan negocios, tengan empresas, cuesta mucho labrarse una buena marca y una buena reputación. Y en cuestión de minutos o en cuestión de una hora se pierde. Entonces, bueno, pues para eso estamos nosotros, para intentar ayudar. Recalcar aquí también de esta diapositiva que el ataque interno, desde nuestra perspectiva en GISCOS, de nuestra experiencia, supone más de 2/3 partes de los incidentes reales que estamos teniendo a día de hoy.
¿Cómo identificamos el riesgo sin saber tecnología? Voy a hacer también un guiño a lo que ha dicho Beatriz antes. Ellos hablaban de tipos de brechas de seguridad. Nosotros hablamos de tipos de criterios que estamos utilizando. El criterio de disponibilidad, de integridad y confidencialidad, que hace referencia justamente a lo que venimos hablando toda la ponencia, a los datos. Criterio de disponibilidad, ¿quién puede tener acceso a estos datos? Criterio de integridad, ¿quién puede modificar estos datos? Y criterio de confidencialidad, ¿quién tiene acceso a estos datos? No sé si lo he dicho 2 veces el de confidencialidad o el de disponibilidad. Me falta el de disponibilidad. Los usuarios legítimos son los que pueden acceder a este tipo de datos. Y aquí os he plasmado 2 pirámides. ¿Por qué? Porque en el mundo de la empresa, en el mercado, en el tejido empresarial que tenemos, yéndome a un absurdo muy burdo, hay 2 tipos de empresas. Las empresas que hacen cosas y las empresas que prestan servicios. Y a cada una de estas empresas les puede importar más un criterio u otro. No quiere decir que ninguno de estos criterios sea más importante, sino que nos puede afectar de distintas maneras. Si me voy a un extremo, una empresa que haga cosas, una fábrica, una granja, en este caso, datos sensibles que tenga esta gente, pues no creo que tenga demasiados. A esta gente le importará más el hecho de que por un incidente de ciber, que por un ataque, no me paralicen la actividad, que yo no me quede con esa pérdida de beneficio. Yéndome al ejemplo contrario, una clínica de fisioterapia, a un dietista, alguien que sí que puede utilizar la tecnología en su día a día para aprovecharse, pero que realmente si te quitan el ordenador o te paralizan, pues hombre, tú en tu día a día puedes seguir trabajando con menor capacidad quizás, pero a ti lo que te importa son esos datos, esa cantidad de datos sensibles que tú tienes y que te pueden hacer mucho más daño. Y luego hay otro tipo de empresas que no son una pirámide perfecta, que son pues corredurías de seguros, gestorías, o muchas empresas que ahora mismo, pues seguramente todo tengáis alguna en mente, que nos interesa tanto que no me toquen los datos como que no me toquen mi actividad. Es decir, me interesa tanto la pérdida de beneficio como la posible vulneración de estos datos. Como decía, aquí es donde empieza a actuar el seguro. El seguro es un instrumento, una herramienta que tenemos que tener por si acaso pasa algo, que es mejor no utilizarlo nunca, pero mejor tenerlo por si acaso. Y lo podemos querer porque nos preocupa una fuga de datos, porque nos preocupe las sanciones en tema de protección de datos, que también hemos estado hablando que son bastante cuantiosas, como acabamos de decir, porque me preocupe que me ataquen cibernéticamente, por un fallo de seguridad, porque me hagan una extorsión, por un error humano, por la interrupción del negocio o incluso por el fraude y crimen financiero, que es lo que nos comentaban antes también del timo del CEO, que comentaré un poquito más adelante. Y ahora me meto a la póliza del seguro. Voy a intentar no ser muy técnica porque esto es un poquito más rollo. Entonces, nuestra póliza, ¿cómo se estructura? Nosotros somos especialistas y entendemos que el primer pilar, que es el servicio de respuesta a incidentes, es el más importante de todos. Es ese primer momento de me ha pasado algo y no sé qué hacer, ¿vale? Este es el pilar que diferencia a compañías generalistas de especialistas como somos nosotros. Después tenemos un segundo pilar, que es la pérdida del asegurado, los daños propios que podemos sufrir a raíz de un ciberataque o de un incidente. Y luego tenemos el tercer pilar, que son las 2 partes de abajo, que son la responsabilidad por contenido digital o bien una responsabilidad por fallo en ciberseguridad y en privacidad. Me meteré después a analizar todos estos pilares, pero antes de nada, ¿cómo se activa la póliza? ¿Para qué sirve? Bueno, pues primero tiene que ocurrir un incidente. Una vez ocurra un incidente, bien se activarán las coberturas de la póliza o bien se quedará meramente en llamar al servicio de asistencia de respuesta a incidentes. ¿Y qué entendemos nosotros por un incidente? Bueno, pues nosotros entendemos incidente como una vulneración de datos, un fallo de seguridad, una amenaza de extorsión, un fallo de sistemas o bien una reclamación de derechos de propiedad intelectual y difamación. Y ahora esto me lo traigo al terreno llano, que es una vulneración de datos. Bueno, como hemos visto, en muchísimos casos puede ser un ciberdelincuente que acceda a nuestro sistema y que nos roben datos, que nos roben ficheros. Pero como os he dicho antes, 2/3 partes de los incidentes o incluso más son por errores o despistes humanos. Un empleado que manda un fichero a quien no se lo tiene que mandar, que pierde un cuaderno. Ahora no, porque en el estado que estamos, al menos en Madrid, no podemos salir al bar, pero antes cuando se podía salir y hacíamos a lo mejor alguna reunión, tú te ibas con tu cuaderno y te lo puedes despistar ahí en el bar. Y ese cuaderno puede contener datos. Datos no solamente nos referimos a datos en formato digital, sino también en formato físico, un cuaderno, un pendrive, un móvil. Un fallo de seguridad. Aquí sí, un ciberdelincuente accede a nuestro sistema. Amenaza de extorsión. Dame 5 bitcoins, por poner un ejemplo,
o no puedes acceder a tus sistemas, o no te mando el archivo para que desencriptes tu información, o podéis poner la amenaza después que queráis, ¿vale? Nos están exigiendo un rescate por algo que nos han hecho. Un fallo de sistema es típicamente el error humano. Cuando nos metemos donde no nos tenemos que meter, que pinchamos con conocimiento o sin él un enlace un poco raro, entonces bueno. Después, reclamación de derechos de propiedad intelectual y difamación. Entonces, cuando un hacker, un ciberdelincuente, entra en la página web oficial de una empresa y desde ahí pues utiliza logos indebidos o se dedica a difamar. Un ejemplo muy fácil, 2 marcas de chicles que tengo aquí encima de la mesa, Orbit y Five. Imaginémonos que en la página web de Orbit un día aparece el logo de Five. Es posible que la gente de Five se dé cuenta y se enfade por este hecho, con lo cual les pondrá una reclamación. Este sería un ejemplo de esto. Orbit no ha sido un ciberdelincuente que lo ha hecho. Pero bueno, es lo que tendría cobertura puesto. O directamente, que desde la página web de Orbit, sale una serie de acusaciones, difamaciones contra quien queráis. Empezamos ya con el primero de los pilares de la póliza, el servicio de respuesta a incidentes. Como os digo, para nosotros lo que determina lo más importante de una póliza al final es el corazón. No solamente estamos aquí para pagar, esto no es una póliza como puede ser una póliza de daños materiales, de he tenido una inundación, he tenido un incendio, págame que me ha pasado esto. No, bueno, sí podemos pagar, pero queremos también que sea una póliza de acompañamiento, es decir, no dejar al cliente o a vosotros, os ha pasado algo y ahí os apañéis, ¿no? Queremos estar a vuestro lado. En este caso, nosotros contamos con unos profesionales de primera, que es, en nuestro caso es Deloitte. Deloitte nos pone a su disposición un servicio de 24/7, un teléfono 91 que es gratuito, nos atienden en castellano y 24 horas al día, 7 días a la semana. Como también comentábamos antes, los ciberdelincuentes les gusta atacar los viernes por la tarde. Entonces, bueno, si detectáis algún incidente en esta franja horaria, podéis llamar sin problema. Tanto el viernes como el sábado a las 4 de la mañana si os aburrís o el domingo. Estará disponible para vosotros. No solamente contamos con Deloitte, tenemos siempre, si veis en la segunda franja, la negra, una opción B de proveedores. Porque tengáis algún tipo de conflicto de interés con Deloitte o porque no lo queréis usar simplemente. Bueno, pues en este caso, en cada uno de los subapartados del servicio de respuesta a incidentes podéis encontrar una segunda opción. Y luego además es probable que alguno de vosotros tengáis vuestro proveedor tecnológico de confianza. Entonces, ¿y no podéis acudir a él? Sí, también podéis acudir a él. En este caso, lo único, aplicará la franquicia de la póliza. Pero nosotros os damos siempre esa opción de opción 1, Deloitte, opción 2, nuestro segundo partner, opción C, el que vosotros queráis. ¿Vale? ¿Y por qué se compone este servicio de respuesta a incidentes? En primer lugar, el servicio de contención tecnológica. Es decir, imaginémonos un globo con agua, ¿vale? Donde le hacemos una serie de agujeritos. Eso va a ser un caos. Lo que queremos hacer es intentar taparlo para que eso no vaya más. Primero, identificar de dónde nos ha venido el pinchazo. ¿Qué ha pasado? Intentar contenerlo, que no vaya más y después ya lo reparamos, ¿vale? Asesoramiento legal. Como hemos estado viendo en el tema de protección de datos, la materia es muy compleja y no todas las pymes ni todas las empresas cuentan con gente especialista, bien en su plantilla o bien contratada, y no tienen ni idea. Sí, les puede sonar que han mandado un fichero por error a vete tú a saber quién y que tenía datos. ¿Qué tengo que hacer yo ahora? Tengo que notificar, se me ha olvidado la ponencia de hace un rato, ¿qué hago? Pues descuelgas el teléfono y llamas a Deloitte. El teléfono, repito, es un 91 gratuito 24/7. Y ellos son los que te van a asesorar sobre cómo tienes que actuar. Es más, se van a encargar ellos mismos también de hacer toda esta notificación en el plazo máximo de 72 horas, tanto a los posibles afectados como al regulador. Y también ponen a su disposición un servicio de call center, por si acaso alguno de estos afectados, estos posibles afectados, quiere llamar para ver, oye, ¿qué ha pasado con esto? ¿Hasta qué punto me afecta? Bueno, pues el servicio de call center también está a su disposición. Y por último, relaciones públicas y de comunicación. Como hemos dicho, la reputación cuesta mucho ganársela y en un plis se pierde. Entonces, una pequeña campañita de marketing al lado de cara para ver cómo podemos salir de esta situación. ¿Cuál es el servicio de respuesta a incidentes una vez llamamos a Deloitte? No os voy a leer todo esto, lo podéis ir leyendo mientras yo lo cuento. En primer lugar, como os digo, es descolgar el teléfono y notificarles que creemos que nos ha pasado algo. En esta llamada puede ser que realmente tengamos un ataque o que no. En este caso es descartar el falso positivo.
¿Y qué es un falso positivo? Imaginémonos ahora que estamos todos, bueno, la mayoría estaremos teletrabajando y yo, por ejemplo, me ha pillado esta situación en casa de mis padres y mi madre estaba de conferencia el otro día, ejemplo real, y me llama y dice, oye, Pilar, es que me ha llegado un SMS que me dice que se me han acabado los gigas, que si quiero contratar más que pinche en este enlace. Y ya digo, pero mamá, ¿tú no estás con el wifi? Sí. Entonces, ¿cómo se te van a haber acabado los gigas? ¿Ya? Entonces no pinches, digo, no, no pinches, ¿vale? Ejemplo 1 de falso positivo. Ejemplo 2 de falso positivo también de esta semana, que como os digo, los ciberdelincuentes están ahora muy activos. Recibimos un SMS toda la familia de nuestro dentista que nos dice que nos recuerda muy amablemente que el próximo día, y cito textualmente el SMS que recibí, abro paréntesis, insertar fecha, cierra paréntesis, es decir, ni se habían molestado en poner una fecha, teníamos la cita en sus instalaciones y nos mandaban un link para que pudiéramos pinchar de manera muy segura y ver cuáles eran las medidas de seguridad que teníamos que tener en cuenta. Entonces, bueno, son tipos de phishing que no solamente es el phishing en formato correo web, un mail, sino que también nos lo podemos encontrar en SMS. ¿Vale? Entonces, ante cualquier tipo de esto sospechoso, mejor no pinchéis. Bueno, en caso de que no sea un falso positivo, sino que realmente estamos teniendo una amenaza, nos han cifrado la información, Deloitte ya nos traslada a Hiscox que ha ocurrido un incidente para ver si tiene cobertura o no. Esto es un proceso distinto, sigo con Deloitte. Y Deloitte a nuestro cliente le elaborará un informe para ver qué ha pasado, por qué has tenido ese incidente, esa brecha y medidas para que tengas tú en cuenta a partir de ahora para mejorarlo y que no te vuelva a ocurrir. Segundo pilar son los daños propios, las pérdidas que tiene nuestro asegurado. En primer lugar, los gastos de recuperación de datos, es decir, de terceros, o las horas extra que han tenido que utilizar los empleados para poder ponerse al día, para suprimir virus, recuperar accesos, reconfigurar, instalar, sustituir o sustituir programas de terceros, o para incluso recrear datos. Segundo punto, y aquí muy importante y donde estamos teniendo ahora muchísimos incidentes, la extorsión cibernética. Ese mensaje que os decía de o me das 5 bitcoins o tal. O mira, soy la página web oficial de la Guardia Civil, hemos detectado que te has metido en este sitio y o nos pagas 400 euros o te vamos a multar porque te has metido realmente en un sitio que no te tenías que haber metido. Entonces, bueno, esto se vería detectado como un falso positivo, pero imaginémonos que es real, que realmente nos han cifrado nuestros sistemas, algún fichero y que no tenemos acceso a él. En primer lugar, como os digo siempre, acudir al consultor especializado para que nos recomiende qué tenemos que hacer, descartar el falso positivo y ver si realmente estamos hasta el cuello o no. Porque voy a imaginar que no tenía bien hecha la copia de seguridad o que tenía hechas 2 copias de seguridad, pero por un despiste las tenía en el mismo servidor. Entonces, como os imagináis eso, no me va a hacer mucho. Vale. Nuestro consultor siempre va a intentar asesorar lo mejor posible. No paguéis ante cualquier tipo de esta extorsión, porque una vez pagáis entráis en una lista negra en la dark web y atención chicos, que este paga. Entonces es muy probable que esa empresa que ha pagado esa extorsión sea atacada próximamente en circunstancias similares, ¿vale? Además, el hecho de que se pague el rescate no garantiza, primero, que los ciberdelincuentes te vuelvan a contactar para ayudarte a desencriptar esa información o que incluso ellos puedan. Tuvimos también un ejemplo real donde nuestro asegurado, no es de Hiscox España, pagó a los ciberdelincuentes. Los ciberdelincuentes no consiguieron desencriptar el encriptado que ellos mismos habían hecho y muy honestamente le devolvieron el dinero al que había pagado. Entonces, bueno, hay buena gente en todos lados, pero por si acaso mejor no paguéis. Aún así, repito, si decidís pagar por lo que sea, nosotros después podríamos reembolsar el dinero. Nosotros nunca pagaremos a los ciberdelincuentes, pero podríamos reembolsar el dinero. Y en tercer punto, la pérdida de beneficios. ¿Cómo calculamos aquí la pérdida de beneficios? No solamente el resultado de explotación de tener X días, X semanas la empresa cerrada, sino también vamos a incluir aquí gastos para mitigar esa pérdida. Imaginémonos que yo tengo 10 ordenadores y se me han visto afectados 7. Pues en vez de perder el 100%, si pongo a los 3 que me quedan a trabajar un poco más todos los días, igual puedo mitigar esa pérdida. Bueno, pues ese coste de las horas extras estaría cubierto a partir del apartado de pérdida de beneficio. Y por último, el tercer pilar, los daños a terceros. La responsabilidad por contenido digital, ya os la he comentado con el ejemplo de Orbit y Fight. Tengo aquí los chicles que si no se me olvida.
Y después tenemos un segundo apartado que es la responsabilidad civil. Y alguno pensará, ¿y por qué estamos metiendo un apartado de responsabilidad civil en una póliza de ciber? ¿Para eso no hay pólizas de responsabilidad civil? Sí. Lo voy a contar con un ejemplo porque se va a ver muy claro y es el mismo que utilizo siempre. Imaginémonos una gestoría ahora que estamos en época de declaración de impuestos. Esta gestoría tiene un incidente y no puede acceder a sus sistemas, no puede trabajar. Con lo cual deja a todos sus clientes sin poder presentar en tiempo y forma sus declaraciones de la renta. Hacienda es muy probable que acuda a esta gente y les diga, oye, que no me has pagado y les imponga una multa. Y esta gente, en condiciones normales, si no hubiera habido ningún tipo de ciberataque detrás, acudiría a su gestoría y diría, oye, mira, esto ha sido culpa tuya. Y actuaría su póliza de responsabilidad civil profesional por no haber presentado en tiempo y forma su documentación. Ahora, como esto es derivado de un incidente de ciberseguridad que ha tenido la gestoría, entraría a través de la póliza de ciber. ¿Vale? Entonces, por eso tenemos esta patita aquí dentro del daño a terceros, la responsabilidad civil. Y por último, tenemos las sanciones PCI. Simplemente dos pinceladas, sanciones PCI son las sanciones derivadas del uso de tarjetas de crédito, Payment Card Industry significan las siglas. Mastercard, Visa hace un tiempo se reunieron todos juntos y establecieron una serie de medidas de seguridad de requisitos que cualquier persona que gestione, almacene o transfiera este tipo de datos tiene que cumplir. No solamente es que yo me quede los datos, sino simplemente con que yo haga algo con ellos. Entonces, si no cumples esa serie de requisitos, esa serie de medidas de seguridad, te pueden quitar el uso de los datáfonos, de las tarjetas e incluso ponerte una serie de multas. Bueno, pues esto es lo que estaríamos cubriendo a través de este epígrafe. ¿Y qué cubriríamos? Tanto los gastos de defensa como la posible indemnización. Esto sería el producto básico. O tenemos una serie de coberturas adicionales que cada vez más están siendo demandadas. La primera, pérdida de beneficio derivada del proveedor externo. Es decir, yo no soy quien estoy teniendo un ataque, sino es mi proveedor externo de servicios. Ahora esta cobertura, cuando estamos teletrabajando desde casa, es fundamental y no la ofrecen todas las compañías. Entonces, esta es súper importante. Nosotros la estamos dando ya de base a partir de la contratación de nuevas pólizas. Es decir, yo tengo una pérdida de beneficios, pero realmente no es mi culpa. Yo no he sido atacado. Ha sido mi proveedor. ¿Vale? Después tenemos el hacking telefónico. Hacking telefónico es cuando un ciberdelincuente consigue meterse en nuestros sistemas y accede a nuestros teléfonos. Ya no es todo el teléfono analógico, el de ruedecita que teníamos antes, yo lo recuerdo aún, sino que a través de los sistemas informáticos podemos hacer llamadas de teléfono. ¿Qué estamos cubriendo aquí? Pues la factura de llamadas que, como os imagináis, no serán ni locales ni nacionales. Entonces, igual es una factura cara. Punto 3 y punto 4, suplantación de identidad y ciberdelito, es lo que nosotros llamamos crime, como crimen, pero crime. Muy parecidas, pero con un ligero matiz. Transferencias fraudulentas es cuando un ciberdelincuente, se mete en nuestros sistemas y desde ahí, sin que nosotros nos demos ni cuenta, modifica un número al que nosotros tendríamos que haber hecho un ingreso, una transferencia. Nuestro proveedor, un trabajador, algo. Y no es hasta que esta persona nos dice, oye, que no me has pagado. Cuando nosotros nos ponemos a bichear los sistemas, decimos, ostras, es que no es la cuenta que yo tenía registrada. El segundo punto es la suplantación de identidad, el famoso timo del CEO, donde recibimos un correo electrónico de nuestro CEO, de nuestro proveedor, de nuestro cliente, de quien vosotros queráis, haciéndose pasar por alguien. En este caso, pues imaginémonos mi jefe, David. Hola Pilar, necesito por favor que me hagas una transferencia muy urgente a este número de cuenta porque me voy de viaje y no tengo dinero, ¿vale? O un proveedor, oye, mira, es que a partir de ahora el número de cuenta que voy a utilizar no es este, va a ser este otro. Por favor, la transferencia es a partir de ahora a este otro número. O un cliente, oye, mira, la mercancía, en vez de entregármela en el punto A, me lo vas a entregar en el punto B, ¿vale? Realmente no son ellos y lo que estamos haciendo aquí es caer de cabeza si accedemos a esto. ¿Qué hay que hacer cuando recibamos un correo de este tipo? Verificar la autenticidad del mismo. Nunca, por favor, respondiendo sobre el mismo correo, porque os van a decir que sí que efectivamente son ellos. Nos colgamos el teléfono y llamamos y tiramos de agenda. Oye, me ha llegado este correo. ¿Es verdad? Sí. No, no me consta. Vale. Entonces, verificar esto que es súper importante. Luego tenemos las sanciones PCI, que ya las he comentado. Y por último, la variación de precios online. Súper importante para aquellas empresas que tienen venta online. ¿Qué estamos cubriendo aquí? Pues imaginémonos que yo vendo lámparas a 100 euros y le quito 2 ceros al precio. Con lo cual yo vendo lámparas a 1 euro.
es muy probable que yo me dé cuenta rápido de, oye, esto no va bien. Pero en ese periodo de tiempo breve normalmente, ya han puesto un bot a comprar lámparas a €1 y han comprado una serie de lámparas X. ¿Qué estamos cubriendo aquí? Pues los 99 € de diferencia por cada lámpara que se hayan comprado en este periodo. Por último, ya para terminar, ¿quién es el responsable de la ciberseguridad de la empresa? Todos los ponentes hemos dicho, al menos una vez, que no existe la seguridad 100%. No, o sea, nosotros lo que tenemos que empezar es formando bien a nuestros trabajadores, concienciarles del peligro, que el peligro es real. Ojo, que sí, que un error lo puede tener cualquiera, pero bueno, mejor estar formados. Entonces, luego tenemos que tener un buen departamento informático, luego tenemos que ir poniendo capitas, como una cebolla, a los ciberdelincuentes para al menos intentar impedirles que nos ataquen tan fácilmente. Pero bueno, si nos quieren atacar, nos van a atacar. Da igual el sistema de seguridad que tengamos. Mirad a Telefónica con el pedazo de sistema de información que tiene, los informáticos, y que es brutal esos niveles de seguridad y es atacada. A nosotros, si quieren, nos van a atacar. Y de nuevo, en un despiste lo puede tener cualquiera. Un móvil, conectarnos a una wifi pública. Es que la podemos liar de muchas maneras. Así que bueno, simplemente concienciar de que todos somos responsables desde el órgano de gobierno, fianzas, legal, IT, proveedores, nosotros mismos, y que la cadena se va a romper por el eslabón más débil. Así que estar atentos y nada, mucha suerte y muchas gracias de nuevo a todos por haber estado aquí compartiendo estos minutos con nosotros. Ya está. Pilar, muchísimas gracias. Bueno, me quedo con lo mismo, el 100% de seguridad es imposible, ¿vale? Con lo cual, pues tenemos que formar, conocer y luego tomar decisiones, ser proactivos, ¿no? Yo creo que es al final lo que todos nos habéis trasladado también, de una manera o de otra, más técnica o menos, pero tenemos que ser proactivos porque al final el riesgo es real y lo estamos viviendo y cada día va a ir a más. Con lo cual, pues gracias lo primero a todos. Vamos a revisar, ¿ha habido alguna pregunta? Y ahora os trasladaré. Y también si hay alguna más, pues aprovechad y te la dan una hora para que podamos responderlas. Veo por aquí una preguntita que se nos traslada y demás que se ha comentado por parte de las compañeras de Ático la cuestión de dispositivos corporativos, pero donde más problema puede haber es cuando hay dispositivo BYOD, ¿vale? ¿Cómo creéis que se ha de regular esta política con dispositivos del trabajador si ha de compartir el dispositivo con su familia? Y segunda pregunta que se nos hace es ¿cómo lo podemos limitar la instalación de ciertos programas en sus dispositivos? ¿No creéis que aquí puede haber un verdadero problema? Creo que hay dos partes aquí, una más legal y otra más técnica, ¿no? Entonces, si queréis, yo creo que tanto Beatriz como Yolanda nos trasladáis la parte más legal y nos apoyamos a Juan Carlos también, que la parte más técnica igual nos puede profundizar un poquito más. ¿Os parece? Vale, perfecto. Así, pues, chicas, os doy paso a la parte más legal, ¿vale? Y responder. Venga, perfecto. Pues la verdad es que es una pregunta muy interesante y voy a empezar respondiendo a la última de las cuestiones. Sí, supone un verdadero problema, evidentemente, en la práctica. Ya muchas veces el propio uso de dispositivos corporativos, aunque sea fuera, digamos, del entorno del centro de trabajo, puede suponer problemas, como hemos venido también comentando a lo largo de toda la ponencia. Pero desde luego, cuando se trata de dispositivos personales, este riesgo, por decirlo de algún modo, aumenta. Entonces, desde un punto de vista más formalista, más legal, por decirlo de algún modo, lo ideal y lo que nosotros también solemos recomendar es que, igual que decimos, hay que tener un protocolo específico adaptado a la empresa para regulación de la modalidad de teletrabajo, también deberíamos incluir o bien en ese protocolo o incluso en otro por separado más específico, una regulación del uso de dispositivos personales por parte del trabajador, ¿vale? Especialmente cuando se vaya a acceder a sistemas que dependen directamente de la corporación, ¿de acuerdo? Ya sea el propio correo electrónico o ya sea otro tipo de sistemas de software, ¿de acuerdo? Donde se almacene información, como decía antes, tanto de clientes como de proveedores, como de trabajadores o, en definitiva, también información de carácter secreto confidencial para la empresa. Entonces, nosotros normalmente esto lo solemos hacer a través de la redacción, protocolización por escrito de una especie de pseudo compromiso y circular informativa, algo más bien híbrido, donde tocamos básicamente 3 puntos de cara al trabajador que va a hacer uso de esos dispositivos personales.
El primer punto importante es qué dispositivos personales puede utilizar para acceder a sistemas de la empresa o para desarrollar su trabajo. El segundo punto son las medidas técnicas y organizativas, fundamentalmente, medidas de seguridad que tendría que aplicar al uso de esos dispositivos personales para hacer un correcto uso de los mismos y tratar a través de ellos la información de la empresa o comunicarse con clientes, por ejemplo. Y luego el tercer aspecto importante es, si no cumples con esas medidas, ¿qué consecuencias puede tener esto? ¿De acuerdo? Entonces, en el primer punto, intentar limitar al máximo posible los dispositivos personales que el trabajador puede utilizar para acceder a los sistemas o a la información de la empresa. En segundo lugar, respecto a las medidas de seguridad, bueno, aquí profundizará seguramente un poco más nuestro compañero Juan Carlos, pero simplemente por dejarlo un poco introducido, sí que sería interesante que ese protocolo del que estamos hablando incluyese, pues, por ejemplo, la posibilidad tanto de establecer dispositivos que tengan factores de autentificación muy robustos, ¿vale? Tanto también de acceso, como por ejemplo una contraseña de acceso como usuario al propio dispositivo. En el caso de que lo tuviera que compartir a lo mejor con familiares, habría que valorar la opción de que se entrase con usuarios diferentes a ese mismo dispositivo. Y luego también en lo que es ya el propio acceso a software o sistemas utilizados específicamente por la empresa, pues intentar, por un lado, lógicamente, desde la parte del trabajador, controlar siempre y guardar absoluto secreto y confidencialidad sobre sus claves o consignas individuales de acceso, es decir, no comunicárselas nunca a las personas con las que conviva, ni tampoco tenerlas anotadas ni guardadas en lugares, en dispositivos o lugares de la casa que puedan ser visibles para otros convivientes. Y luego también sería importante valorar, bueno, pues desde el punto de vista de la empresa, limitar al máximo posible dentro de esos sistemas de información, por decirlo de alguna forma, los archivos, ¿vale? O las categorías de datos a los que se puede acceder mediante el uso de un dispositivo personal, ¿vale? Luego también, bueno, habría que tener en cuenta otros aspectos, otras medidas de seguridad a plantear al trabajador, como por ejemplo la red Wi-Fi, ¿de acuerdo? A través de la que se pueda conectar o que pueda utilizar, a través de la que pueda utilizar ese dispositivo personal, o incluso, lógicamente, también el tema de cifrado tanto de archivos como de comunicaciones, ¿no? Esto, digamos, por introducirlo un poco por encima. Entonces, fijaríamos en ese protocolo qué dispositivos personales puedes utilizar, bajo qué características, circunstancias, ¿de acuerdo? Medidas de seguridad, y luego también en caso de que no cumplas, por falta de diligencia, ¿de acuerdo? Es decir, no estamos hablando, lógicamente, de una amenaza que pueda provenir de un tercero, que sea un caso fortuito, mientras el trabajador haya adoptado todas las medidas que la empresa le está indicando, ¿de acuerdo? Yo estoy hablando de una falta de diligencia o de una negligencia por parte del trabajador. Si no cumples con estas medidas, pues bueno, las consecuencias que pueda haber, lógicamente, son tanto desde vulneración de los deberes de confidencialidad que estás asumiendo, como también los compromisos que estás asumiendo a nivel contractual y laboral, y por lo tanto, como señalaba antes mi compañera Yolanda, esto puede tener consecuencias tanto a nivel laboral como disciplinario. Le paso el testigo a Juan Carlos. Gracias, Beatriz. Pues nada, yo un enfoque que le voy a dar que creo que va a ser interesante, y es el trabajador se hace la pregunta de ¿existe privacidad en ese dispositivo que yo pongo a disposición de la empresa? Porque muchas veces existe. Está claro que por el poder de, como se decía, el empresario tiene el poder de control del trabajador, y con base al artículo 20.3 del Estatuto de los Trabajadores, incluso el empresario puede acceder al contenido de los dispositivos si existen esas políticas reguladas anteriormente. Una pregunta muy típica es, pero es que el dispositivo es mío, ¿puede el empresario acceder a esa información de mi dispositivo particular? Y aquí un tema interesante es el tema de, en un dispositivo de empresa, si te han avisado antes, claramente el empresario puede acceder a esa información. Y en el dispositivo particular, ¿puede acceder a la información? Sí, siempre que sea corporativa. Y aquí hay que tener una línea muy interesante que prima la privacidad del trabajador al uso de la información. Y por dar alguna cuestión técnica breve, hay que distinguir aquí dos asuntos. El primer asunto es el dispositivo que el trabajador pone a favor de la empresa, algo típico de estos últimos años, y es: tengo mejor móvil yo trabajador que la empresa. Al final, llevar dos móviles es un engorro, pues traigo mi propio móvil. Bueno, perfecto, pues la empresa se ahorra un móvil, incluso te puede dar una doble tarjeta y utilizas ese teléfono. Pero la empresa, como
como decía Beatriz, pues te va a obligar a que cumplas unos requisitos de seguridad y es levantar un entorno profesional en el cual efectivamente prima la privacidad de la información y de datos personales respecto a los tuyos propios. Entonces puede haber incluso prohibiciones expresas de uso de aplicaciones, prohibiciones expresas de poder conectarte a wifi que no sean seguras, puede haber incluso posibilidad de que la empresa de forma remota te borre la información del dispositivo en caso de pérdida o extravío. Y ahora algo que se ha dado típico en el tema del teletrabajo es aporto mi propio portátil para trabajar. Porque efectivamente mi equipo de trabajo era fijo en la organización y no lo tengo. ¿Cómo se regula o cómo lo hago? Pues aquí existe exactamente igual que en el teléfono móvil. Primero es, si mi jornada laboral empieza de 8 a 14, lo que tengo que hacer es levantar un entorno profesional a las 8 de la mañana. La empresa puede ponerme, si es una empresa tecnológica o haya invertido, puede crear una VPN que lo que hace es que cifra la información de mi dispositivo con el entorno o con el servidor o con la nube corporativa para acceder a esa información para que todas esas comunicaciones vayan cifradas. Muy interesante es distinguir el entorno profesional del particular. Si de 8 a 14 estás trabajando, lo que no puedes hacer es abrir correos de empresas, tener esa pantalla donde la información cifrada, has montado la unidad y tienes esa información sensible, datos personales o confidencial descifrados. Lo que no puedes estar es a la vez viendo tus mensajes de WhatsApp, como decía Pilar, picando en cualquier mensaje que me pueda entrar en ese momento, abriendo correos particulares, porque en cualquier caso, si en ese momento se me cifra esa información, corre el peligro que se cifre mi equipo y que si encima el cifrado es tipo gusano, lo que hace es que incluso escala a servidores que tengan ese acceso. Entonces, efectivamente es muy complicado, porque es que ahora mientras estás teletrabajando, está tu hijo que le baje los deberes del Google Drive que se los han mandado. Entonces, efectivamente hay un portátil en casa y es el mío, que es personal, pero lo tengo que poner. Bueno, pues ya está. Pues vamos mínimamente a cerrar la carpeta de archivos cifrados y cierro el correo, bajo el Drive, se lo doy a mi hijo y lo remonto, pero vamos a tener esa precaución y esa medida porque en cualquier suplantación de este tipo de correos, con un entorno profesional trabajado, lo que hacemos es que podemos vulnerarlo. Y lo que decía de firma digital, o sea, tenemos la firma digital en el teléfono, en el DNI, la puedes solicitar en Hacienda, la tuya física. Si metemos firma digital a cualquier tipo de documento, a correos, nos quitamos la suplantación del CEO de base. Es algo gratuito, únicamente hay que meterlo como metodología y cultura a la organización. Es algo que yo utilizo de forma regular. Cualquier presupuesto, cualquier cosa que mandes y la mando firmada digitalmente, en el momento que lo tienes diseñado es cuestión de segundos. Creo que es la mejor manera de poder reducir ese tipo de riesgos. Por mi parte, creo que es todo. Muchísimas gracias, Beatriz, Yolanda y Juan Carlos, por la respuesta. Aprovecho y es verdad que hay otras 4 consultas, pero por tiempo solo he visto una que es muy concreta y es para Pilar. Te la vamos a preguntar, Pilar, si no te importa, no la respondes. Y Vale. ya le vamos a dar paso a Javier para que despida la ponencia y demás. Y las preguntas que quedan pendientes vamos a responderlas personalmente a cada uno de vosotros. Os voy a dejar igualmente un correo electrónico por si alguien quiere enviarnos alguna consulta más, que nos la pueda hacer llegar. Y de la misma, también si eso, cualquier duda que podáis tener, a este correo que es info@erdelconsulting.com, el info el genérico, y @erdelconsulting.com, nos podéis mandar cualquier consulta que existiera. No obstante, ya te digo, de las 5 consultas que ha habido, las responderemos cada una de ellas, porque son extensas algunas. Solo hay una pregunta muy concreta, Pilar, que creo que es rápida y aprovecho que como no había ninguna consulta, pues te la traslado. Hay una consulta que nos dice que si se cubren las sanciones de LOPD por errores del trabajador. Sí. Vale, como sé que la respuesta era rápida, por eso también... Ha visto que directa y sencilla, o sea... Ha sido eso, Vale. la pregunta muy concreta. Voy a dar la larga y la políticamente correcta, que estoy en una compañía de seguros no se diga. Atendiendo a las circunstancias concretas de cada caso y a lo establecido en las condiciones particulares, podría quedar cubierto. Perfecto. Pues nada más, trasladaros desde parte desde el Consulting y de Backup Segur todo nuestro agradecimiento a los ponentes y para nosotros ha sido muy interesante.
y creemos además que, como bien decíamos, el trabajo del ciberriesgo ha venido para quedarse y los riesgos son reales. Como 100% es imposible cubrirlos, necesitamos formación, asesoramiento y contratos que nos cubran esos riesgos. Con lo cual, gracias a todos, a Ático, a Juan Carlos de Teno Abogados y a Pilar de Hiscox y a la CEO y Diputación por la oportunidad de poder ayudar a nuestros empresarios y compañeros. Bueno, pues muchas gracias, Javier. Muchas gracias a todos los ponentes, por supuesto, Beatriz, Pilar, Juan Carlos, Yolanda. Pilar, casi me has emocionado al final cuando has dicho que sí y después la has fastidiado con el matiz. Me he emocionado cuando has dicho el sí, es una compañía de seguros que diga sí. Yo creo que si acaso, me toca decirlo. Yo creo que todos los empresarios que estábamos, vamos, hemos tenido el momento del día con ese sí rotundo. Bueno, que seguro que será así. Bueno, sin más, como dice Javier, las preguntas han quedado, seguramente todas se contestarán en tiempo y forma para que nadie se quede sin duda. Bien lo ha dicho Javier, ahí tenéis este equipo fantástico de profesionales que yo creo que nos han dado un matiz. Lo malo de eso, que contra uno más sabe, se da cuenta de todo lo que no sabe, con lo cual, bueno, pues nos queda mucho que aprender, pero bueno, hay grandes profesionales en este campo y tenemos que trabajar con vosotros. Y yo, sin más, ya despedirnos, pues a nuestros socios y a nuestros empresarios, pues ya casi invitarles al siguiente webinar que pronto anunciaremos, que tenemos uno el viernes que viene y otro el martes, si no recuerdo mal, ya iremos anunciando. Y bueno, y que seguimos trabajando y de esta seguro que salimos todos juntos. Muchas gracias y hasta la próxima. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Ya estamos. Venga, hasta luego. Chao, chicos. Bueno, chicos, muchas gracias. Gracias. Bueno, hala, hablamos. Luego, Venga, Javi, ya vamos gracias. hablando. Gracias. Hablamos. Venga.